del consumidor que se le dispensa en la etapa formativa, con el derecho de información, con el derecho de trato jurídico, el régimen de la publicidad, el oferta al público, la votación, etc. Y en la última clase ya hablamos de la interpretación y la revisión de las cláusulas contractuales, con lo cual más o menos cerramos el tema del contrato de consumo. Y después nos quedan todos los aspectos de responsabilidad, que lo vamos a ver en estas dos clases, más un par de clases más, primero dedicadas al procedimiento administrativo y judicial, para que ustedes vean el funcionamiento real y práctico de cualquier tipo de reclamo, y por último, algún contrato de consumo en particular que vamos a tratar y a dedicarle, no me acuerdo ahora si el programa, este curso nos permite dar dos clases o una clase, eso depende de las fechas que nos quedan y si había algún feriado, no lo recuerdo. Serán una clase o serán dos clases a lo sumo. Entonces, como yo les decía, concentrarnos un poco para hablar de la responsabilidad por daños en el derecho del consumidor. Por supuesto que el sistema de la responsabilidad por daños a los consumidores no está regulado de modo autosuficiente en la Ley de Defensa del Consumidor. Lo que ustedes van a encontrar en la Ley de Defensa del Consumidor son algunas normas aisladas que tocan aspectos atinentes a la responsabilidad civil y que se integran con las disposiciones generales sobre responsabilidad civil del Código Civil Comercial, artículo 1710 en adelante. Así como decíamos, la regulación del contrato en la Ley de Defensa del Consumidor e incluso en las normas del Código sobre el contrato de consumo no es autosuficiente, sino que abreva el resto de las fuentes de regulación contractual del Código. Lo mismo vamos a decir con la responsabilidad civil. Nosotros analizaremos la clase que viene la figura del daño punitivo. Ok. Hablaremos también de la responsabilidad solidaria de la cadena de proveedores. Muy bien. Ahora, si lo que está en dudas es cómo cuantificar el daño moral en una demanda de daños y perjuicios iniciada por un consumidor, la respuesta no te la va a dar el derecho de consumo. No te la va a dar la Ley de Defensa del Consumidor. Te la va a dar el Código en cuanto regula el daño extrapatrimonial y en general la teoría del daño resarcible del Código. Es decir, necesariamente vamos a tener que hacer ese vuelta en el diálogo de fuentes en donde vamos a integrar estas disposiciones que nosotros vamos a estudiar con el resto de la normativa sobre responsabilidad. ¿Cuáles son las principales características que instituyen o que le imprime al sistema de responsabilidad civil la Ley de Defensa del Consumidor? Quizás uno de los primeros, y ya desde el momento en que la ley en 1993 fue sancionada y entró en vigencia, es la falta de separación entre la órbita contractual y extracontractual. Esto era una divisoria que marcaba nuestro derecho hasta el año 2015, que entró en vigencia el Código actual, en donde las vías de reparación del daño proveniente de un ilícito conllevaba recurrir a normas distintas a las que suponían la indemnización de daños o la responsabilidad por el incumplimiento contractual. ¿Sí? Y esto disparaba consecuencias en distintos aspectos, en factor de atribución, en alcance del daño resarcible, bueno, una serie de dicotomías que no tenía sentido mantener, porque el fenómeno resarcitorio sabemos que es único. Y ya en el año 1993, esta ley sabiamente
prescinde de esta divisoria entre responsabilidad contractual y extracontractual. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de este tema de la responsabilidad solidaria de los proveedores, de la cadena de intermediación o de la cadena de producción y comercialización, lo que estamos diciendo es que nos resulta indiferente si hemos contratado o no con el fabricante. Todos van a ocupar el mismo lugar en términos de legitimación pasiva ante una acción de daños proveniente del defecto de un producto, con indiferencia de quién fue el último eslabón, el vendedor, o quiénes fueron los eslabones anteriores, fabricante, importador, distribuidor, bla, 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 bla. ¿Sí? Bueno, esta es una de las primeras características que me parece que es saliente. Por supuesto, el Código Civil y Comercial, ya recogiendo una tendencia doctrinaria que llevaba varias décadas, presenta la idea de eliminar esta separación de órbitas y en definitiva es congruente con este esquema que estamos mencionando. Otra cuestión en la que nos ofrece un tinte diferenciador del derecho al consumo es la objetivización de la responsabilidad. Nosotros ya lo venimos sugiriendo, ahora en este capítulo, en esta bolilla lo vamos a profundizar un poquito más, pero las hipótesis de responsabilidad del proveedor por daños causados a los consumidores son, de manera prácticamente unánime, o se fundan en factores de atribución objetivos, en donde, como sabemos, prescindimos de la culpa como criterio de atribución de responsabilidad. Hay alguna excepción, que la vamos a marcar llegado el momento, pero claramente casi todas las hipótesis de responsabilidad que vamos a estudiar en este capítulo, en estas dos clases, van a ver que responden a la reparación fundada en factores objetivos. ¿Sí? Esperen que lo anotamos primero con los siguientes. Objetivización, vamos a ponerlo, de la responsabilidad civil. Una tercera característica que podemos mencionar es la introducción de la función sancionatoria de la responsabilidad civil en derecho al consumo a partir de la figura del daño punitivo, el artículo 52 bis, que llega a la ley en el año 2008 con la reforma de la 26361. Y esto marcó un verdadero cambio de paradigma en el derecho a la responsabilidad civil. Igual el tema lo vamos a desarrollar más detalle en la clase que viene, pero hacia la fisonomía del derecho de daños en la ley de consumo. Y un cuarto y último tópico que podemos mencionar es el tema de la prescripción. Me refiero a la prescripción liberatoria, que fue durante mucho tiempo un distintivo de la Ley de Defensa del Consumidor en materia de responsabilidad y que hoy no podemos decir lo mismo luego de la reforma que instituyó sobre este tema el Código Civil y Comercial. Vamos a entrarnos un poquito en este tema que vamos a ver ahora, y es qué criterio utilizar para la aplicación del plazo de prescripción de las acciones, me refiero a las acciones judiciales, en materia de derecho del consumo. La reforma del año 2008, a la que recién me estaba refiriendo, modificó el artículo 50, que era la norma que se refería a la prescripción de las acciones en la 24240, y le dio una redacción muy asertiva, muy concluyente,
que terminó con una serie de vacilaciones o de interpretaciones encontradas que los autores y que la justicia se venían planteando. Porque la redacción original del artículo 50 decía que la prescripción de las acciones judiciales iniciadas por consumidores tenían un término de 3 años, un plazo de 3 años. Pero en la intersección o la interferencia con las normas que fijaban plazos especiales de prescripción, es donde nacía la controversia, porque uno decía, no, pero si hay una norma especial que fija un plazo de prescripción, cede el plazo de 3 años y se aplica la norma especial. Y otros decían, no, esto es parte del principio de preeminencia normativa, del principio protectorio, con lo cual lo que hay que vigilar es simplemente si esa norma especial instituye un plazo más favorable o menos favorable al consumidor. Y según eso, le daremos una respuesta. Ejemplo, si la ley de seguros fija un plazo de 1 año para la acción de cumplimiento del contrato de seguro y la ley de defensa del consumidor fijaba un plazo de 3 años, esta corriente postulaba se aplica el de 3 años. En el año 2008, como yo les decía, la norma ya pasa a ser mucho más contundente y pasa a decir que esos 3 años, o que ese plazo de 3 años, se aplicará aunque por leyes especiales o generales se fijen plazos distintos para cada caso, teniendo en cuenta siempre el plazo más favorable. Es decir, tomaba esta segunda corriente doctrinaria, la adoptaba y decía, bueno, no me importa que haya una ley que fije plazos más cortos, aunque sea una ley especial. Si es una relación de consumo, se va a aplicar el plazo de 3 años. Más aún, si hubiera una norma que fijara un plazo mayor, no se va a aplicar el de 3 años, se va a aplicar el mayor. De nuevo, por operatividad del principio de preeminencia normativa. ¿Me siguen? Esto dio lugar, por ejemplo, a un plenario de la Cámara Civil en el que se estableció que las acciones derivadas del contrato de transporte de pasajeros, que en ese momento tenían un plazo especial en el viejo Código de Comercio, que era un plazo de 1 año, un plazo muy corto, dijo ese plenario por amplia mayoría, se aplicaba el artículo 50 y pasaba a tener una prescripción de 3 años. Sí, viejo artículo 855 del Código de Comercio, fijaba un plazo de 1 año, un plazo muy corto, un plazo de 1 año, se imaginan, para acciones de daños en donde se están debatiendo lesiones probablemente graves a la integridad de las personas, la necesidad de reunir una cantidad de pruebas, estar a las resultas de una causa penal en donde se van a producir pericias. Bueno, cuando te diste cuenta, el año ya pasó, entonces se encontraban muchas veces los tribunales con demandas iniciadas por víctimas de transporte a las que les oponían la prescripción. La parte de la responsabilidad civil del 97 y el 80, ¿no te figura también el plazo especial de transporte? Creo que son 2 sí, años. Ahora son 2 años. Claro. Ahora son 2 años. El código lo amplía a 2, cosa que tiene un poquito más de lógica que el viejo plazo. Pero no importa, durante ese interregno, que fue desde 2008 a 2015, se empezó a aplicar el plazo más favorable al consumidor para la prescripción. ¿Qué pasó con la ley 26994? Es decir, la ley sancionatoria del Código Civil y Comercial. Entre los artículos que modificó de la 24240, reformó el artículo 50 del que venimos hablando. Así que si alguien tiene a mano la ley, les pido, si son tan amables, y nos leen el artículo 50. Dale. Artículo 50. Prescripción. Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de 3 años. Así está. Porque ya lo demás es el tema de la secuela y la interrupción, pero no nos interesa, en este tema no nos interesa, porque dice las sanciones previstas por la presente ley, las sanciones administrativas.
decir, por ejemplo, cuando se le aplica una multa al proveedor. Eso prescribe los 3 años. Pero ya no habla de las acciones judiciales. Se eliminó la alusión a las acciones judiciales en el artículo 50. Puestos a recabar en los fundamentos de esta modificación, ustedes se encuentran con que los autores del código, precisamente en la introducción, en los fundamentos, dicen que bueno, que se procuró recobrar la centralidad del código en la materia y de evitar la fijación de plazos especiales, etcétera. Bueno, ese sería un lindo argumento si a la vez me hubieran modificado también el plazo de prescripción de la ley de seguro, por ejemplo, cosa que no hicieron. Entonces lo de la centralidad es relativa, quisieron quitar la centralidad de la ley de consumidor en materia de prescripción, nada más. Pero, como siempre les dije, estas cosas están más vinculadas a los seguros que a otras actividades comerciales o industriales que nosotros podamos pensar. No les era muy simpático a las compañías de seguro que se aplicara un plazo de prescripción de 3 años, porque en eso juegan una serie de cálculos actuariales, de reservas técnicas, de especulaciones, bueno, todas las bases técnicas que tiene un contrato de seguro, a la que un plazo muy largo de prescripción parecería ser medio refractario. Bueno, la cuestión es que se reformó el artículo 50, el artículo 50 ya no existe, o sí existe, pero no existe para lo que existía antes, que era poner un plazo límite para las acciones judiciales, con lo cual se nos reenvía al Código Civil y Comercial. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el estado de la cuestión en el Código Civil y Comercial? Bueno, la primera pauta te la da el 2560, que es el plazo genérico de prescripción, y la segunda te la da el 2562. 61. ¿Lo tenés bien? Sí, el 2560 quedó primero. Sí. Las acciones derivadas de delitos bueno, esta parte no importa. El plazo de la prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Entonces ahí está, ahí tenés un plazo genérico. El plazo genérico de prescripción en el código es de 5 años. En todos los casos donde no haya un plazo distinto fijado por una norma, se va a aplicar el de 5 años. ¿Sí? Y después te pido el 2562, inciso 20. El B es el reclamo de derecho común, de daños y perjuicios. De daños derivados de accidentes, no, enfermedad de trabajo. No. A ver, el A, el B. El que dice daños derivados de la responsabilidad civil. El 2562 no es. No. 561. 61. Dale. El reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los 3 años. Bueno, uno diría plazo genérico 5 años, plazo de acciones de daño por responsabilidad civil 3 años. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Los que trabajamos en el derecho del consumidor, académicamente, ¿de qué nos quejamos? En definitiva, el plazo, cualquiera de los dos plazos, ninguno es inferior al original de 3, que fue derogado del viejo artículo 50. Bueno, nos quejamos, precisamente, de que esto no impide la aplicación de otras normas que fijen, de otras normas especiales que fijen plazos menores. De nuevo, el artículo 2560 te dice siempre que no haya una norma que diga lo contrario. Si vos vas otra vez a la ley de seguros, te vas a encontrar con un artículo, creo que es el 48, o sea, el 7418 de la ley de seguros, que te dice que la prescripción en un año. Con lo cual ya no podés ahí postular la aplicación de la ley de defensa del consumidor, porque la ley de defensa del consumidor no tiene ninguna norma, fue vaciada de contenido, la que tenía, que era el 50, y tenés que recurrir a la vieja hermenéutica de ley especial prevalece sobre ley general. ¿Sí? En materia de transporte, que era el otro ejemplo que dábamos, ahora tenés un plazo de 2 años. Bueno, no es tan conflictivo, no es tan conflictivo. Y en el resto de las acciones serán 3 o será 5. ¿Sí? Si es una acción de daño por responsabilidad civil, vos tenés 3. Es decir, todo lo que sea indemnización de daño derivada de la responsabilidad civil emana de cualquier fuente de responsabilidad. La acción prescribe los 3.
Ahora, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un incumplimiento contractual o una acción de cumplimiento contractual, ahí se aplicaría el plazo genérico de 5 años. Entonces, llevado a los ejemplos, compraste un auto y no te lo entregaron, y reclamas la entrega, tenés 5 años, 25%. Compraste un auto y vino fallado y te lesionaste o se rompió el auto y querés accionar por los daños derivados de esa responsabilidad civil, 3 años, 25%. ¿Sí? Las novedades jurisprudenciales sobre este tema están dadas por varios fallos distintas salas de la Cámara Comercial, no todas, pero por lo menos 3, 4 salas de la Cámara Comercial, Cámara Nacional de Comerciales, es la que tiene jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, aplicaron a la acción de cumplimiento del contrato de seguro el plazo de prescripción del 25-60, es decir, el plazo de 5 años. ¿Cuál fue la lógica de este temperamento? Bueno, diálogo de fuentes, principio de integración o preeminencia normativa, todo lo que nosotros venimos hablando desde el principio. Pero ahora es un poquito más difícil sostenerlo, porque antes tenías una norma que decía no importa si hay una ley que fija un plazo especial, ahora esa norma no existe. Y sin embargo, algunos jueces sostienen, me parece que es interesante, que si el plazo genérico de acción de cumplimiento de contrato, por ejemplo, es de 5 años, teniendo en cuenta que el derecho al consumidor tiene una finalidad protectoria, ese plazo menor que fija una ley especial no debería aplicarse y debería ceder fuerza normativa a favor del plazo más favorable. Entonces algunos invocan incluso el artículo 42 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales, Sidney Mérida con la Meridional, Cito Sibia con Sancor, Sala C, Baez Guillermo con Triunfo, Cooperativa de Seguro, la jerarquía constitucional del derecho al consumidor torna más favorable el plazo del Código Civil que el de la Ley de Seguros, artículo 58. En Sabela con SMG Compañía de Seguros, el principio de prevalencia normativa lleva la aplicación del artículo 2560 y además algunos agregan la modificación que el Código Civil instituyó el artículo 50 lesiona el principio de progresividad. Dice por ejemplo este fallo, un fallo de la Cámara de Mendoza también dijo lo mismo. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba este año, hace poquito, Díaz contra Allianz Argentina, aplicó el artículo 2560 a partir de una interpretación sistemática de las normas en juego, teniendo en cuenta la incorporación de los contratos de consumo al Código Civil y Comercial, lo que requiere de la institución de un sistema de protección mínima que tiene un rango mayor que el de la legislación especial. Fíjense los fundamentos, no sé, que se vienen dando en algunos tribunales para, aún después de la modificación del artículo 50, seguir aplicando el plazo más favorable. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que hay un tema acá planteado que hoy por hoy está en pugna en la justicia, ¿cierto? Y en la interpretación, porque si ustedes tienen artículos de doctrina sobre el tema también, van a encontrar discusiones encabezadas entre abogados de compañía de seguro y abogados de damnificados. Ya ni siquiera hablamos de consumidores, de damnificados en general. Bueno, este es el tema entonces que tenemos hoy por hoy con la prescripción, que como verán no era tan sencillo o tan dogma. ¿Sí? O sea, que va a ser más una cuestión de lograr la convicción después que lo que corresponda. Sí, yo te diría, al juez no lo vas a convencer porque ya va a tener su propia idea formada. Si un juez comercial ya está acostumbrado a intervenir sobre estas cuestiones, entonces es difícil que alguien no tenga una posición formada de antemano más allá de los argumentos que Pero ¿hay alguna sala que haya fallado Sí. Todas las demás que no les mencioné. Por eso les traje como los fallos que vienen a abrir un camino. En
contra de la tendencia, pero todavía hay una tendencia mayoritaria que te va a decir no. Ah, la mayoritaria es que no. La ley, es un poco eso, porque no está fuerte. No, no está Es puesto, una no. manera de Es cierto, la derogación del artículo 50 significó un cambio radical en la mirada que tenemos del ámbito sobre esto. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Más allá de que me parece que sea una solución regresiva la del código, la del haber modificado el artículo 50. Cuando, ¿se acuerdan que muchas veces hablamos si el código mejoraba el nivel de tutela de los consumidores? Y dijimos, bueno, depende de qué instituto estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos del consumidor expuesto, estamos para atrás. Si hablamos de la prescripción, estamos para atrás. Si hablamos de las cláusulas abusivas, avanzamos. Si hablamos de la revocación de la aceptación, estamos mejor también. Si hablamos del deber de trato digno, estamos mejor. Si hablamos de la publicidad, también está bueno. Depende del tópico que estemos tratando. Me parece que hubo avances y hubo retrocesos. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, lo que vamos a ver a partir de ahora son los distintos institutos que impactan sobre la cuestión de la responsabilidad en el derecho del consumo, particularmente en la ley de defensa del consumidor. El primero de ellos es el del artículo 10 bis, el incumplimiento contractual del proveedor. Es un artículo que ustedes vienen citando bastante en los prácticos y en el parcial también, muchos fundaron determinada posición del artículo 10 bis. Pero bueno, ahora lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Lo que nos plantea básicamente son cuáles son las opciones que tiene el consumidor frente al incumplimiento del proveedor. Si alguien... Dale. Artículo 10 bis. Incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo casos Incumplimiento de la fortuitos. obligación de la oferta y del contrato. Te tiró todo en una misma... Sí. Dale. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor a su libre elección a exigir el cumplimiento forzado de la obligación siempre que ello fuera posible. Ahí está. Entonces vamos a ver primero las opciones. Primero, la introducción a la norma dice el incumplimiento del proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Esto merece un primer análisis, porque lo que te va a decir es que el proveedor responde a menos que se pruebe la causa ajena, le hace causa fortuita o fuerza mayor. Lo que parecería asumir que todas las obligaciones del proveedor son de resultado. Lo cual no estoy tan seguro que pueda decirse de esta manera, pero sí que todos los casos de responsabilidad contractual del proveedor son objetivos, porque te dice salvo caso por justa fuerza mayor, no te dice salvo prueba de la no culpa, o salvo acreditación de que obró de manera diligente. No, te dice salvo caso por justa fuerza mayor. Entonces parece, por eso digo, parecería asumir que todos los deberes del proveedor, la mayoría lo son de resultado, pero probablemente algunos no. Sin embargo, la norma en ese sentido es como taxativa. Primera cuestión a tener en cuenta. Y la segunda es, bueno, ¿qué opciones tiene el consumidor frente a ese incumplimiento? El A, que nos leía la compañera, es entonces la de ¿qué opción le da al consumidor? Exigir el cumplimiento. Exigir el cumplimiento. Exigir el cumplimiento naturalmente es una facultad que tiene todo acreedor frente al deudor. Y si ustedes quieren encontrar el parangón o la comparación del artículo 10 bis con alguna norma del Código Civil y Comercial, ese artículo es el artículo 730, que es el que regula los efectos de las obligaciones con relación al acreedor. Y te dice algo hasta ahí bastante parecido, la posibilidad de exigir el cumplimiento forzado. ¿Sí? Por ejemplo, no te entregaron el auto, entonces, en el proceso judicial, embargás
probablemente puedas secuestrar el auto que no te entregaron y promoves entonces esa expulsión de manera forzosa. Exigir el cumplimiento antes, si no te lo completan, bueno, tendrás que hacerlo de manera judicial. Primer inciso. Vamos al B. ¿Me recuerdas tu nombre? Rocío. Rocío. B. Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente. Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente. Esto viene una novedad del artículo 10 bis que no está en el 730, por otra parte. Y es, bueno, ¿no me vas a entregar ese auto? Entregame otro. No, tengo una moto. Bueno, ¿te sirve? Si me sirve, la acepto y doy por cumplido en especie la prestación a cargo del deudor. Lo que queda claro en este caso es que esta prestación equivalente se refiere a una equivalencia económica más que nada. Es decir, que tenga el mismo valor o que pueda ser compensado. Probablemente diga, bueno, mira, te voy a dar una moto y la diferencia de precio te la compenso en dinero. Eso sería tener una forma de resolver la cuestión. Pero digo, lo que tiene que quedar claro es que esto es una facultad que el proveedor puede proponer al consumidor, pero que el consumidor no está constreñido a aceptar. Si el proveedor te dice no tengo el auto, tengo la moto, y vos podés decir que no. O no tengo el auto, tengo otro modelo, y vos podés decir que no. Pero para darle flexibilidad, o darle una salida a la operación jurídica, el inciso B habla esto de la prestación equivalente. ¿Sí? Tampoco la podría exigir el consumidor. Vamos a suponer que el consumidor diga, bueno, no me entregas eso, me entregas tal otra cosa. No, el proveedor se puede negar. Y en todo caso quedará en curso de incumplimiento, pero no está obligado a aceptar esa propuesta del consumidor. De hecho, la ley no lo dice. Vamos al inciso C, Rocío. C. Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Entonces, rescindir el contrato con restitución de lo pagado. Bueno, sabemos que una de las opciones que tiene el acreedor en todo contrato bilateral, ahí ya nos remitimos más al artículo 1083 o 1078, 1083 y siguientes del Código Civil Comercial, es la de resolver el contrato. Más que rescindir, como dice el inciso C, esto es una resolución. ¿Por qué? Porque cuando hay incumplimiento, el modo extintivo no es la rescisión, sino la resolución. Pero fuera de esa sutileza terminológica, el consumidor puede decir, ¿sabes qué? No me entregaste el auto, listo. Me devuelve lo pagado y el contrato lo resuelve. ¿Sí? No se va a quedar ahí, no se va a quedar con eso el consumidor, y de hecho la última parte de la norma, Rocío, como te viene diciendo, Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan. todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan, claro. Vos no te olvides que si vos conseguiste el cumplimiento forzado y el auto te lo entregaron 8 meses después, esa privación de uso del vehículo tendrá un valor económico resarcible. Por ejemplo, o si vos aceptaste una prestación sustitutiva que en definitiva va en desmedro del valor de lo que vos habías comprado, lo mismo. Si vos tenés que resolver el contrato por incumplimiento, además van a estar los daños. ¿Sí? Y en eso también es igual a la norma del artículo 730. En el juego de las diferencias, le faltaría cubrir una opción que el 10 bis no te la da, pero que sí te la da el 730 para los acreedores en general, y que si vale para los acreedores en general, valdría también para los consumidores en particular, ¿no es cierto? Hablando de preeminencia normativa o de interpretación más favorable, que sería cuál opción. Pero eso sería la resolución por incumplimiento. El cumplimiento por otro. El cumplimiento por otro o por un tercero. Por ejecución por un tercero. Para esto tiene que ser posible, o tiene que ser pasible la prestación,
de ser ejecutada por otro de la misma forma ante el incumplimiento deudor. En materia de servicios de salud, uno podría decir que si la prepaga no te cubre la prestación que te tiene que dar porque no tiene los equipos necesarios para cubrirla, o no tiene los plazos necesarios para hacerlo en función de los requerimientos de salud del paciente, bueno, yo le diré, ¿sabes qué? Esta cirugía es urgente, no la hacen la clínica de tu cartilla, la podrá hacer otra que está por fuera, ejecutaré por otro la prestación a tu cargo y en todo caso te trasladaré los costos económicos de esa prestación brindada por un tercero. ¿Se entiende? Así que esa sería también una alternativa que incorporaríamos implícitamente a las opciones que te da el artículo 10. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pasamos entonces a un segundo tema, a un segundo tópico de la responsabilidad civil en el derecho al consumo, que es el deber de seguridad. Tantas veces mencionado, el cansancio, desde que empezamos las clases de este curso, ¿no es cierto? Porque en definitiva gran parte de las interferencias dañosas a los consumidores provienen de fallas o inobservancias en el deber de seguridad. Originalmente el deber de seguridad nace como compromiso anexo a una prestación principal. Pues sí, está húmedo, está medio pesado. Como un compromiso accesorio que asume todo deudor en un contrato, tendiente a qué? A desplegar una conducta que permita preservar por un lado, la integridad psicofísica de la persona humana y a la vez la integridad patrimonial. Digo vinculado al contrato, porque en principio esto se vio como algo que nacía necesariamente para ciertos contratos que entrañaban prestaciones riesgosas. El viejo fallo de la Corte de Casación francesa de la Compañía Transatlántica en 1911 dijo, bueno, un crucero, velero, un buque, bueno, tiene que jugar, no solamente tiene que llevar a la gente a su lugar de destino, sino además tiene que llevarla y depositarla viva en lo posible y entera. En caso contrario, no está cumpliendo una obligación que no hace falta que necesariamente esté en el plexo de las cláusulas de ese contrato, sino que va implícito que un contrato de transporte conlleva una obligación de seguridad. A partir de ahí comienza a desarrollarse la especie de obligación de seguridad en distintos lugares del mundo, pero en general confinada a contratos de prestaciones riesgosas. Por eso el transporte era un caso paradigmático de aplicación de la obligación de seguridad, como por ejemplo también lo eran los espectáculos deportivos, otro típico caso donde decía hay una obligación de seguridad en el espectáculo deportivo, porque por la masividad, el conglomerado de gente, multiplica los riesgos, etcétera, etcétera, qué sé yo, práctica de deportes riesgosos, parques de diversiones, estoy pensando en algún otro caso, bueno, 4 o 5 casos en donde esas prestaciones particularmente tenían que tener un compromiso anexo de seguridad. Con el tiempo se evoluciona y se empieza a pensar, no, en realidad el deber de seguridad debería estar presente de manera indiscriminada en todos los contratos, porque cualquier prestación es susceptible de generar daños adicionales al incumplimiento por vulnerar precisamente
esa incolumidad o esa indemnidad psicofísica o patrimonial. Entonces, podríamos pensar, bueno, en el contrato de compra-venta, la obligación principal del vendedor es entregar la cosa, ¿cierto? Pero bueno, si te entregan una cosa defectuosa, que te causa un daño, ¿por qué no pensar que todo vendedor en un contrato de compra-venta también asume una obligación de seguridad que es implícita, sin necesidad de una cláusula concreta? ¿Sí? Uno podría pensar que los servicios bancarios no son riesgosos en sí mismos y que no ponen en juego la indemnidad psicofísica de las personas. Ah, no, hasta que te llegue un reclamo de una deuda por algo que vos no contrataste y te ejecutan y te embargan. Y ahí no solo lesionan tu indemnidad patrimonial, sino también seguramente tu indemnidad espiritual, moral y psíquica. Entonces, digo, todas las prestaciones o todos los contratos pueden involucrar eventualmente lesiones a bienes distintos a lo que constituyen el objeto de la prestación. Y eso comienza, o eso demarca el desarrollo de la obligación de seguridad. Por supuesto, en el derecho del consumo, el tema está mucho más latente. Y no es casual que en nuestro sistema normativo la introducción de la obligación de seguridad de manera expresa o elocuente viene por el lado de la Ley de Defensa del Consumidor, 44240, los artículos 5º y 6º. Acá, artículo 5º y artículo 6º. Vamos a vamos a leer lo que dice el artículo. Perdón, si el argumento es que toda contratación puede causar daños, debe estar Claro, lo de argumento, bueno, justamente, ingresa a partir del artículo 5 y 6 a la Ley de Defensa del Consumidor, que no distingue obra intracontractual y extracontractual. Por lo cual todos los proveedores, tengan o no contrato con vos, están obligados a resguardar su identidad. Por eso el debate que no vamos a, el debate no lo vamos a tener, pero el debate que vamos a mencionar es si hay una obligación de seguridad latente o vigente para el resto de las actuaciones civiles que no son de consumo, que incluyen el código comercial, que es algo que puede seguir. Pero en la ley de consumo no estaría el tema debatido porque hay dos normas expresas. Así que si tenés a mano, Rocío, el artículo 5º, vamos a ver en qué términos lo pregunta. Artículo 5. Protección al consumidor. Las cosas y servicios... Le pusieron protección al consumidor, toda la ley es protección al consumidor, pero a le pusieron protección al consumidor. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios. Entonces, las prestaciones que vienen a los proveedores deben ser brindadas de modo tal que no presenten peligro para las personas y para los bienes de los consumidores. ¿Sí? Ahí tenés la obligación de seguridad genérica. Y tomando lo que recién preguntaba Evelyn, lo que te está diciendo la norma es que esto va a ser aplicable a los proveedores en general, con independencia de si el vínculo con el consumidor es contractual o extracontractual. ¿Cierto? ¿Querés leer el sexto también? Cosas y servicios riesgosos. Las cosas y servicios, incluidos los servicios públicos domiciliarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos. En tales casos, debe entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la instalación y mantenimiento de la cosa o servicio de que se trate, y brindarle adecuado asesoramiento.
Igual obligación regirá en todos los casos en que se trate de artículos importados, siendo los sujetos anunciados en el artículo 4 responsables del contenido de la traducción. Bueno, gracias por verlo. El artículo 6 complementa entonces la regla general del artículo 5 y le agrega básicamente que en los casos en que haya prestaciones particularmente riesgosas, los mecanismos de comercialización que utiliza el proveedor deben garantizar condiciones de uso seguras. Por eso remite a los manuales. De algún modo, el artículo 6 combina seguridad con información. ¿Sí? Decíamos antes que el factor de atribución de responsabilidad en el derecho al consumo es evidentemente objetivo y esto se aplica en particular al deber de seguridad que estamos estudiando. El deber de seguridad en el derecho al consumo debe ser visto de esa forma, es decir, sin perjuicio de la existencia o no de culpa por parte del proveedor, porque en definitiva lo que se está buscando es el riesgo creado por la actividad de los proveedores en el mercado, ¿sí? Y en algunos casos la garantía que debe brindar a los consumidores de buen funcionamiento de todas las prestaciones. Por lo tanto, los eximentes de responsabilidad para el proveedor en los casos de imputación basada en el deber de seguridad son los mismos que en los casos de la responsabilidad objetiva general. Esto es, ¿cuál? Causa ajena, es decir, responsabilidad en tercero por el cual tercero por el cual no debe responder, la víctima, hecho de la víctima y el caso fortuito. Un menor ingresa al predio del correo postal internacional, correo argentino, ubicado en Retiro, donde mandan todos los paquetes, ¿no? Las encomiendas, y es mordido por un perro que se encontraba en el predio. Por supuesto, cuando se pretendió buscar al dueño del perro, nadie era dueño de ese perro, ¿no es cierto? Entonces, no se podía imputar la calidad de dueño a la empresa de correo argentino. Sin embargo, en la acción de daños y perjuicios iniciada contra el correo, se lo hizo responsable al correo por esas lesiones al menor. En definitiva, el hecho ocurrió dentro del predio de las operaciones que podía controlar. Un campo muy fértil de la aplicación de la obligación de seguridad, como venimos diciendo, tiene que ver con el daño en el lugar o en las instalaciones que los proveedores controlan. Entonces, más allá de que el perro no sea propio, acá no se está imputando responsabilidad a título de dueño, el 757, sino por la seguridad que deben brindar en la ejecución de la prestación. Si yo voy al correo a dar un paquete, bueno, se supone que no me tiene que mover un perro. Y hubo una madre que entró con una nena a un negocio, ¿sí? Con un nene al negocio. ¿Qué pasó en ese caso? había o sea, entran, no iban a ir a un local gastronómico en realidad, ingresan a un local de ropa, primero entra la mamá sujetando al nene de la mano, había un mueble como un mostrador de madera en el medio del local, entran juntos, pero es una madre empieza a ver prendas de ropa y el nene queda jugando solo. Sí, en un momento, claro, se balancea y queda atrapado, sobre todo la mano derecha, que fue la
legalmente comprometida abajo del mueble. Y ahí inmediatamente lo asiste la empleada del local y la mamá reacciona. En ese caso, en primera instancia, no se hizo lugar. No. Y digamos, lo que es la sentencia de Cámara tampoco hace lugar y menciona lo del hecho de la víctima. Bueno, habla que es una responsabilidad bueno, habla de lo que es la responsabilidad del proveedor, un poco que explica todo esto que estamos viendo. Exactamente. Okay. ¿Y por qué se rechaza la demanda? Porque no hay un riesgo o vicio de la cosa, en primer lugar. ¿Cuál debería ser la cosa viciada o riesgosa? Y el mueble, que el mueble, la mesa es. Claro, se basa más que nada en una pericia, un perito, no me acuerdo qué pericia exactamente, que es en esa prueba, digamos, que se funda porque lo que dictamina es que el mueble estaba, digamos, en condiciones. Solo que no era. Claro, para esa función, columpiarse, exactamente. Porque no es que lo que alegaban en un principio es que el nene se había asentado sobre el mueble, como que se había apoyado sobre el mueble, entonces dicen, bueno, claro, ahí podría caber responsabilidad porque así como se apoya el nene, hay prendas de ropa, pero no, es que se había columpiado, eso lo ven en una filmación porque hubo una causa penal. Claro, porque vale la causa penal que estaban las filmaciones y ahí es cuando ven toda la escena. Bien, entonces, ¿cuál sería, porque estamos viendo esto acá porque tiene que ver con deber de seguridad, pero también con el eximente? ¿Cuál sería el eximente que aplicó el hecho de la víctima? El hecho de la víctima, que por más que sea inimputable, en este caso es por la falta de control de la madre que era quien ejercía autoridad. Igual al final del fallo dice que en realidad no le están, digamos, haciendo la demanda por esta falta de culpa y vigilando de la mamá, como que eso era irrelevante al momento de exigir la responsabilidad por la fractura del hecho causal, que fue pura y exclusivamente porque el nene usó el mueble para algo que no se lo tenía que usar. Bien, correcto. Y también hay que agregar esto, el eximente de responsabilidad hoy en el código es el hecho del damnificado, no la culpa, lo que permitiría prescindir de la imputabilidad, sino el mero hecho material, así que es coherente con eso. Sí. Yo voy a preguntar por qué hay una causa penal por cumplir una lesión. Bueno, por las lesiones, seguramente dieron intervención y ante la duda las instruyeron, después vieron que no había imputación para hacer. De paso, también como que le pegan un poquito a la madre. A la madre, sí. Le dicen que es una inepta para desarrollar su tarea parental. Le dicen que, como que citan a un autor, que dicen que no se puede atribuir responsabilidad o trasladar esa responsabilidad al dueño o al dueño del establecimiento cuando el padre no es apto ni siquiera para controlarlo. ¿Vos te imaginás iniciarte una acción de daños pensando que vas a cobrar un hijo y encima te dicen que son mala madre? Bueno, ¿algo más? ¿No? Vamos entonces. Tiraría por ver qué pasa sobre si, más allá del derecho al consumo, le decía, sigue existiendo la tesis de la obligación de seguridad para el resto de los contratos, para los contratos que no son de consumo, ¿sí? Porque, de nuevo, la obligación de seguridad en realidad es una emanación del contrato. En el derecho al consumo no, es indiferente la fuente de lo contractual. Pero en el resto de las relaciones jurídicas civiles debería haber un contrato y hay un debate ahí sobre si sigue existiendo el deber de seguridad genérico para los contratos que no son de consumo. Y una parte de la biblioteca va a decir que sí, otra que no. Los que dirán que sí, dale. Entiendo, en este debate no se puede inmiscuir el concepto de la obligación genérica de no dañar, porque yo al no dañarte, en algún punto estoy haciendo caso omiso al deber de seguridad. Sí, de hecho algunos dicen que hoy por hoy el fundamento siempre de la obligación de seguridad, incluso antes de la ley del consumidor, era el principio de buena fe. Y el principio de buena fe de los contratos obliga a que los contratantes no solamente cumplan con las prestaciones, sino que cumplan con todas las obligaciones virtualmente comprendidas dentro de un negocio, entre las cuales está la de resguardar la integridad de la otra parte.
Hoy por hoy algunos dicen, bueno, el artículo 1710 y siguientes también son un fundamento para la obligación de seguridad, y otros dicen, no, la obligación de seguridad quedó en el derecho del consumidor, el código tuvo la oportunidad de introducirla y se decidió no hacerla, es porque directamente no existe. Hace unos años, en el año 2017, la Corte, en un fallo Arregui contra el Estado Nacional, era un caso en el que había un evento, un festival organizado por la comunidad homosexual argentina, la CHA, en la Costanera Sur. El evento data del año 2005 y hay un asistente que sufrió un daño durante el festival, no sé, aparentemente causado por la muchedumbre, etcétera, etcétera. Entonces demandó a la organización invocando las normas vinculadas a la obligación de seguridad y la relación de consumo. Esto le fue desestimado, se le desestimó la demanda, pero además se desestimó el hecho que se pudiera encuadrar como consumidor. Discutible, discutible. Si ustedes ven los argumentos de la Corte dice, no cabe acá, porque invocó el caso Mosca, obviamente. No puede ser de otra manera. Sí. Digo, no puede invocar el caso, no es asimilable el caso Mosca, dijo la Corte, porque no se trató de un espectáculo deportivo. O sea, la doctrina Mosca es solamente para los partidos de fútbol. Para los partidos de fútbol de la AFA. Pero, profe. Rarísima. Dice, sino de un recital que además era gratuito. O sea, de nuevo, hace falta explicarle a la Corte justamente que las relaciones de consumo no necesariamente tienen que ser onerosas. Por lo tanto, dice, no hay responsabilidad objetiva del administrador, ni hay tampoco relación de consumo. ¿Quién sería el proveedor en este caso? El organizador del evento, la comunidad homosexual argentina, que organizó el evento, o por más que fuera un evento gratuito. Pero puede ser considerada proveedora por hacer un evento, porque no se... ¿Y por qué no poder decir que alguien que organiza un recital, un festival público, en la vía pública y multitudinario no es un profesional? Bueno, este debate está un poco en el fallo. No digo que lo que vos estás mencionando es descabellado, pero me parece que es bastante fácil. La Corte se da vuelta en su... ¿Qué hace? Lo decís como si este fuera el único fallo en donde la Corte se recontra la vuelta. Por ejemplo, te pasa eso. ¿Qué haces? Porque es como decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Y aquí a dónde vas? Si no tenés un tribunal, no tenés. Claro. No, bueno, ese es el problema que tenemos. Es uno de los problemas que tenemos hoy por hoy. Incluso el voto de Lorenzetti, especialista en derecho del consumo, dio pioneros en el derecho del consumo. No sé si pioneros, pero hubo pioneros anteriores a Lorenzetti, pero que fue verdaderamente alguien que hizo un camino de doctrina antes de llegar a la Corte en el derecho del consumo. Tiene una obra en 3 tomos muy avanzada en su momento, llamada Consumidores, citada por todo el mundo. Pero bueno, dice, en realidad no hubo relación de consumo porque el organizador no era un proveedor. Bueno, pero que lo diga Lorenzetti me llama la atención. Por lo que la obligación de seguridad era subjetiva. Yo tomo esta parte del fallo ¿para qué? Para validar algo en esta discusión sobre si existe o no existe la obligación de seguridad en el resto de las relaciones jurídicas del Código Civil. Lo que está afirmando Lorenzetti implícitamente es, entonces hay una obligación de seguridad en el Código. E incluso menciona el artículo 1710, primera parte, ¿sí? Y el principio, en definitiva, menciona el principio de non laedere como fundamento de la obligación de seguridad. Pero de algún modo lo que sugiere la obligación de seguridad fuera de las relaciones de consumo puede ser juzgada bajo un factor subjetivo de atribución. Bueno, nada, nos fuimos un poco del tema, pero me parecía que era interesante la cita del fallo para ver un poco. ¿Cómo? 2017. Arregui contra Cham. Una pregunta. ¿La Corte confirma la circunstancia? Sí. O sea, toda la cadena... No, pará, porque si vos me estás preguntando si se hizo lugar en las instancias anteriores... No, en ninguna. No, confirmó el rechazo, efectivamente. Eso, gracias Rocío. Bueno. Igualmente el deber de seguridad. Es decir, rechazó el recurso extraordinario. Perdón, igualmente el deber de seguridad, un poco también
vienen avalando la función cooperativa que tiene, hay que tener mucho cuidado de no pasar al absurdo de la celebración. Digo, también ese es el problema. Porque si nosotros vamos a tener que prever absolutamente todos los daños que pueden llegar a pasar, y ahí es donde está el enfoque. No fue la justificación de la Corte. No, está bien. Está bien. Evelyn, creo una posición coherente de tu parte frente a ciertos temas y yo estoy de acuerdo con que ustedes defiendan sus posiciones, más allá que no sean las que comparten. Bueno, digo, en el derecho del consumidor me parece que es indiscutible, que es un pilar indiscutible, porque si no tenés una obligación de seguridad se cae todo lo demás. No, claro. Mirá, Eso es no caer en... no caer en exceso. Claro. Bueno, pero habría que identificar los excesos Claro. en definitiva. Es Sí, decir, esto sí. es muy fácil. Si hay un excelente responsabilidad, es decir, lo mismo que tiene. La madre fue un nene, empezó a gritar. Claro, pero el perro puede llegar a ser exceso. El perro puede llegar a ser un exceso, pero vos entrás a un lugar en donde no te figurás, no te representás que te puedas ir. Porque es un predio que está administrado y controlado por un organismo, por una empresa. Digo, claro, es decir, probablemente es un perro al que le van de comer, que es un perro que era bueno, no No, importa. tenemos que permitir el ingreso de animales. Claro, pero no porque es un animal que alguien llevó como mascota y quiso entrar y mordió a otro. No, era un animal que se ve que estaba ahí o de paso o de casualidad y justo mordió. Pero ocurrió ahí. Si hubiera ocurrido en la vía pública, vos me decís, bueno, 2 metros más lejos, ya el fallo cambiado. Es verdad. Pero bueno, eso es como todo, ¿no? La pelota pega en el palo y entra, o pega en el palo y se va afuera. Profe, a nosotros nos... Para que tenía una pregunta. Sí, volviendo, porque me llamó la atención el caso de recién. También depende un poco de la naturaleza del evento, por más de sea oneroso o no, porque me parece que puede ser extensivo, por ejemplo, en el caso de la comunidad homosexual, a las marchas del orgullo gay, que también las debe organizar la comunidad homosexual argentina. Entonces yo, si atiendo a la marcha y me lastimo en la marcha, como está organizada por una asociación, me puedo considerar consumidor y entonces puedo llevar ese reclamo. Entiendo que si las... Pero estoy pensando, pretendo pensar que estoy pensando. en el contexto político, o sea, siempre están influidas por la política las decisiones de la Corte. Eso no hay duda alguna. Sí, no, por supuesto. Lo dejamos de lado, estoy de acuerdo. ¿Qué querés Sí, la obligación de seguridad no está como contemplado que el ámbito temporal y espacial determinado, porque una marcha como que te vas moviendo, lo pienso por ese lado, ¿no? Claro. Recuerdo haber leído eso. Sí, pero llegás al recital en Plaza de Mayo, y Plaza de Mayo es un lugar específico y está quieto ahí, Plaza de Mayo, y bueno, Claro, está bien, no te lastimas caminando. Vos te lastimas afectás un lugar público para un evento, para dar una prestación, lo cual es distinto que convocar una marcha en la vía pública a la que puede ir cualquiera y que no requiere de una organización especial, sino más que nada una iniciativa política. No estoy pensando en voz alta, no estoy afirmando nada, pero me parece que hay una diferencia, entre organizar un evento en donde vos vas a dar una prestación y va a venir a tocar una banda. Es decir, vos vas a ver un evento. En cambio, participar de un hecho en la vía pública en general, por más que la convoque alguien, no lo convierte en proveedor, porque no se está insertando en el mercado de ninguna manera. Vos decís, bueno, pero organizar un festival gratuito tampoco. No, y si hubiera al final de la marcha, como puede pasar normalmente en Plaza de Mayo, sea recital o discursos varios, que la gente va con el interés de consumir ese discurso o ese recital que se ofrece a la fine de... Bueno, probablemente lo que habrá que ver es si el lugar estaba perimetrado, si había un lugar donde estaba establecido el control por parte de la organización, o si el lugar era abierto y cualquiera podía ir. Habría que ver el caso. Está bien. Te lo tomo. Profe, el fallo Rey, ¿qué daño era el que había sufrido hoy? Si no recuerdo mal, había sido agredido por otras personas. Sí, claro, lo agredió a alguien lo agredió a Rey, no me acuerdo. Había hecho un tercero. Le pegaron, claro, pero también se plantea ello, sí. Pero fíjate que la Corte no lo descarta tanto por eso. Dice, no hay relación de consumo. Entonces ni siquiera nos metemos a hablar si hay un deber de seguridad. Y como no hay un deber de seguridad, no me interesan los eximentes. Es decir, es como que descarto de antes. Dios decía. Sí, no, justo iba a comentar que a nosotros nos entró un caso ahora en el estudio en donde la denunciante indica que, bueno, entre varias cosas que alegan, el producto era un lavarropas, ella se resbaló supuestamente y se cortó los dedos, los 2 dedos de los pies.
y entre eso alega que bueno, el producto no estaba como seguro. Sí. Y bueno, nosotros estamos por el lado de la empresa y se hicieron pericias en donde se constata de que no ingresan los dedos, porque No hay en el forma margen de- no hay forma de que ingresen los dedos. Se cortó otra manera. Se cortó claramente de otra manera. ¿Cómo dice? Dice que se cayó en la madrugada y se cortó los dedos de los pies. Y aparece tipo la Como que pericia, había algún imágenes, todo. saliente filoso Sí. que Y son claramente productos, es como muy parecido al caso del mueble. Claro, Son pero bueno, productos ahí es clave una pericia. Sí. Una pericia que ustedes anticipadamente puedan hacer como empresa es clave también para aportar. Y bueno, y además que ella alega de que el producto es como un arma impropia, y bueno, claramente No lo es. no lo es y no está No lo es. Han habido creado lavarropas para que eso. explotaron, sí. Claro. Y ahí no hay duda. Sí, sí, sí. Esto es muy particular. Ibas a... Sí, yo iba a preguntar algo sobre lo que decía el compañero, que por ejemplo en esas marchas pasan, por ejemplo las del orgullo gay, que a veces hay como stands que están esponsoreados, o no sé, carrozas, no sé cómo se dice. Sí. En el caso de que eso, por ejemplo, genere un daño, ¿quién debería...? ¿Y qué servicio que viene? No, o sea, por ejemplo, pasa ¿Venden comida, por ejemplo? no, invita, no sé, influencers y lo Ah. sponsorea, no sé, Jean Paul Gaultier, por decir una marca. Claro, claro. Y, o sea, me surgió justo como estaba hablando, porque si bien puede ser una marcha que se convoca, a la vez como que hay una Pero me publicidad. deja pensando, porque claro, habría que ver qué nivel de organización hay para pensar si hay una relación de consumo o no. Claro. Yo digo, una marcha en la vía pública no me parece. Sería como así, más o menos decir que el centro de estudiantes de la Facultad de Derecho, cuando convocó a las marchas universitarias y otros centros de estudiantes, son proveedores, porque lo descartamos. Claro. Pero eso ya requiere un nivel de organización comercial quizás mayor, lo que me está diciendo. Por eso no sé si te lo descartaría, no por la marcha en sí misma, pero sí por la prestación que te van a dar en ese stand. Claro, porque, o sea, es una publicidad, un poco. Claro, es que sin duda lo es, sin duda lo es. Hay una prestación que te están dando, sea gratuito o no. Bueno, hay que dar una forma de zafar siempre en estos casos, hay que dar cada caso, hay que dar las particularidades de cada caso. Pero sí, yo creo que hay que marcar una diferencia más general. Bueno, seguimos entonces. Salimos del deber de seguridad genérico y entramos al tema que más tiempo nos va a llevar, tanto en la clase de hoy como en la clase que viene, si no lo vamos a terminar la clase de hoy, que es otro capítulo de la responsabilidad civil regulada en la Ley de Defensa del Consumidor, que es la responsabilidad por productos y servicios. ¿Acaso no es lo mismo de lo que venimos hablando? Del deber de seguridad, la responsabilidad por productos y servicios. Bueno, podríamos decir que es una derivación o un apéndice de la obligación de seguridad genérica, pero con características especiales. Lo que vamos a ver ahora es cuando esa inseguridad, cuando esos daños provocados por las fallas en la seguridad provienen concretamente de un producto o servicio defectuoso o riesgoso. ¿Cuál es la norma de la que estamos hablando? Otra que sobrevolamos desde hace 3 meses, es el artículo 40 de la Ley de Defensa, el famoso artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, tan famoso y tan importante que cuando fue sancionada la ley en 1993, el Poder Ejecutivo de entonces vetó parcialmente un mecanismo que no estaba previsto en la Constitución, en 1993, hasta la reforma del 94. Sin embargo, Menem instituyó hasta en eso la transgresión, que fue la de el veto parcial de una ley. Claro, era muy antipático vetar toda la ley de consumidor y vetó algunos artículos. Adivinen qué artículos vetó. El 40, se le dio un paro al corazón de la ley, el artículo 13 de las garantías sobre bienes y la responsabilidad solidaria por las garantías, la gratuidad del procedimiento judicial, artículo 53, tratando de acordarme, bueno, 4 o 5 cosas que eran claves para dejar renga a la ley
Pero bueno, después lo que pasó es que el Congreso, afortunadamente en los años siguientes, insistió y logró restablecer varias de las normas que habían sido vetadas, como por ejemplo el artículo 40. ¿De qué hablamos cuando hablamos del artículo 40 o de la responsabilidad por productos y servicios? Bueno, hablamos de los daños derivados de la actividad industrial, básicamente. Pero que hoy se extiende a una multiplicidad de actividades productivas, comerciales y de servicios. Pero digo de la actividad industrial porque fue la actividad industrial en donde se advirtió originalmente cómo la culpa era un criterio insuficiente para atribuir responsabilidad al productor, al fabricante. ¿Recuerdan que al principio del curso mencionamos algunos fallos de la industria automotriz en Estados Unidos? Bueno, esto comienza a principios del siglo XX en el mundo y en nuestra ley de algún modo está encarnado por el artículo 40, la regulación de este fenómeno, que son los casos en donde los proveedores causan daños por los riesgos de los productos o los defectos de los productos y los servicios. Antes de avanzar a ver qué dice el artículo 40 y cómo está regulada esta hipótesis de responsabilidad, es importante separar o deslindar los temas para no confundirse. Cuando hablamos de la responsabilidad del artículo 40, de lo que hablamos es de los daños causados por prestaciones, vamos a decir así, inseguras, algunos llaman accidentes de consumo. Es decir, productos y servicios que tienen vicios de calidad por inseguridad. Eso nos permite descartar algunas hipótesis ajenas a esta norma que estamos analizando. La primera es la que acabamos de ver, el deber de seguridad genérico. El deber de seguridad genérico se juzga por el artículo 5 que recién estudiamos y no por el artículo 40. Concretamente, si lo que te pasó a vos es que te mordió el perro en el predio o se te cayó una estantería en el comercio, el problema no es de una prestación defectuosa. El problema es de no haber resguardado la indemnidad dentro de las instalaciones del proveedor. ¿Sí? Es cierto que este también es un caso de seguridad, lo que vamos a decir, pero caso de seguridad por la prestación misma. Una cosa es que vas a disfrutar en un supermercado y tomes el producto de la botella gaseosa que estalló, y otra cosa es que te resbales en la misma góndola porque el piso está resbaloso. ¿Sí? En ambos casos la responsabilidad va a ser objetiva. En eso estamos de acuerdo. Pero en un caso va a responder toda la cadena de prestación, la botella de Coca-Cola, y en la otra va a responder el proveedor responsable, que es el que tenía bajo su gobierno ese espacio físico. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, dejamos de lado la obligación genérica de seguridad de la misma forma en que dejamos de lado los casos de incumplimiento contractual, artículo 10 bis, que también acabamos de ver. Ejemplo, no te entregaron el auto, no te entregaron el lavarropas, ¿sí? ¿Qué haces? Ejecución forzada, ejecución por otro, prestación sustitutiva, rescisión del contrato, daños y perjuicios. ¿Y a quién se lo reclama? Al que incumplió. ¿Y quién incumplió en el caso?
¿Cómo? La concesionaria. La concesionaria, el vendedor, pero se lo podría reclamar al fabricante, al distribuidor, al que puso la marca, no. Es decir, de nuevo, el incumplimiento contractual es una cuestión ajena al daño derivado de los productos defectuosos. Distinto es que te entregaron el auto y no le funcionaba el airbag, como en el caso que nosotros les planteamos a ustedes. Ahí no es otro problema. Ahí ya sí entramos en 40. Hay una tendencia, incluso de los abogados y abogadas, que en general no se dedican al derecho al consumidor, que en los casos de incumplimiento contractual pretenden involucrar a toda la cadena de prestación y mandar a todos solidariamente. Porque hay un poco un mito jurídico popular de que en el derecho al consumo la responsabilidad es siempre solidaria. No, es importante dejarlo claro, la responsabilidad solidaria solamente en el caso de aplicación del artículo 40 y algún otro caso, como por ejemplo las garantías, tema que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Si vos querés demandar a toda la cadena porque no te entregaban el auto, vas a tener que probar que hay un hecho imputable a cada uno de esos demandados o que hay una conexidad contractual eventualmente. Cosa que no siempre es tan fácil de probar. Y por último descartamos, es como ir podando el árbol y quedándonos con lo que nos interesa, vamos a descartar también los daños por inadecuación. A diferencia de los daños por inseguridad, en los daños por inadecuación no se van a aplicar las normas del artículo 40, sino que va a tener su propio régimen de reparación y de responsabilidad a través de las garantías. ¿Qué sería la inadecuación? Bueno, el lavarropas de tu ejemplo, no el de tu ejemplo pero vamos a suponer que el lavarropas tenía una parte filosa saliente que cortaba a la gente cada vez que lo manipulaba. Claramente, producto defectuoso, responsabilidad objetiva, artículo 40. Ahora, el problema del lavarropas no es ese. El problema del lavarropas es que lava mal. Va mal. La ropa vuelve a salir sucia. Bueno, ¿qué daño te causa eso? ¿Te causa un daño a la integridad psicofísica? No, un daño patrimonial mínimo. Básicamente el producto es inadecuado para su destino. Es decir, el auto. No es que no funciona el airbag. Probablemente no desarrolla la velocidad de 0 a 100 que dicen los manuales en 12 segundos. Bueno, probablemente es un producto inadecuado porque no cumple con las prestaciones a las que se comprometió el fabricante. Hay como una frustración de las expectativas que tenía el consumidor con el producto. Exactamente, y para todo eso están las garantías, en principio. Vos tenés un régimen de garantías que todavía no vimos, artículos 11 a 18 de la ley, que te dice, bueno, ¿qué hacer cuando un producto no funciona? Pero una cosa es que el producto sea inadecuado, donde el daño está en el producto mismo, y otra cosa es que el producto sea inseguro, donde el daño está en el consumidor, o en las cosas o bienes del consumidor. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora sí, entonces nos quedamos con nuestro artículo 40, después de haber dicho todo esto. Y el artículo 40 empieza diciendo, no sé si lo tenés, Rocío. Sí. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio. Ahí está. Esto ya te delimita el ámbito de aplicación. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, bueno, pasa todo lo que después vamos a ver qué pasa. De nuevo, para que se aplique el artículo 40, el daño tiene que derivar del riesgo o vicio de la cosa o de la prestación del servicio. Concretamente, ese auto al que, por ejemplo, como vimos en algún caso, no le funcionaron los cajas de dirección y provocó un accidente y la gente se murió o se lesionó, etcétera, etcétera. ¿Sí? O daño derivado de la prestación del servicio, de un servicio riesgoso o defectuoso, es decir, no sé, el servicio de público de energía eléctrica que de repente por un golpe de tensión te quema
un equipo, un electrodoméstico, ahí tenés un caso de aplicación del artículo 40 en un supuesto de un servicio. Es decir, en general prestaciones riesgosas que brindan los proveedores podrían ser encuadradas perfectamente en esta norma, ¿sí? Ustedes van a encontrar ¿vieron el caso del adolescente muerto después de chatear durante varios meses con el chat GPT? En donde le iba indagando sobre técnicas de ahorcamiento y la aplicación nunca le advirtió, nunca interrumpió las comunicaciones, nunca, tuvo las señales de alarma para evitar el desenlace, que finalmente fue la muerte, el suicidio. Chico de 16 años, los padres demandaron a OpenAI y bueno, yo leí un artículo hace poquito que decía algo interesante, decía ese despliegue masivo con capacidad de manipulación emocional de la IA puede ser calificado como un servicio defectuoso en los términos del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, es decir, que esto multiplica su aplicación a un montón de interferencias actuales que tenemos a través de la tecnología. ¿No puede también considerarse la IA como una herramienta riesgosa en sí misma? Sí, es una actividad riesgosa, yo creo que es una actividad riesgosa, pero acá claramente además hay un defecto en la aplicación. Y hablando de los productos defectuosos, la doctrina distingue tres clases de productos defectuosos. Dice, bueno, están los productos que tienen defectos de fabricación, en donde el vicio afecta a una o más unidades dentro de la serie, pero no a toda la serie. El caso célebre de botella de gaseosa con cuerpos extraños adentro. La compras, la ves, cerradita, pasó por todo el proceso de embotellamiento y sin embargo tiene un cuerpo extraño, ¿sí? Ahí tenés un típico defecto de fabricación, porque las unidades afectadas son algunas o son eventualmente aisladas, pero no es un problema de concepción del proceso industrial. En cambio, la otra categoría de defectos, que serían los defectos o los vicios de concepción o de diseño, ya implican un producto mal diseñado, mal concebido, mal formulado en su desarrollo. Era como el tema que tenía el problema de la no sé qué. Claro, todos los autos que salían con el mismo defecto de fabricación, o esa misma gaseosa que en realidad tiene un componente químico que daña la salud sistemáticamente. ¿Sí? Acá todos tienen un defecto, todos de la Todos serie. tienen defecto porque, claro, Todos porque el los producto, lotes. toda la serie es porque está mal diseñado. Ni siquiera el lote, todos los productos bajo ese diseño. Y después la doctrina también te habla de defectos o vicios de comercialización, donde el problema no es intrínseco al producto, sino que aparece en el modo bajo el cual se comercializa. Esto sería como lo que decía el artículo 6 que recién leíamos, que decía cuando un producto extraña un determinado riesgo, hay que observar mecanismos de comercialización seguros. Entonces, bueno, el producto por ahí no tiene ningún vicio, pero si yo no te doy un manual para que vos sepas cómo manipular, no sé, una máquina cortadora de césped, ¿qué? Un horno, ¿por qué no? Y no te garantizo un uso seguro, el defecto es un defecto de comercialización, es un riesgo no advertido, en definitiva, el defecto de comercialización. Bueno, cualquiera de estos vicios o riesgos podrían ser captados por la norma del artículo 40 que estamos estudiando. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Profe, eso también podría aplicar, por ejemplo, si el daño se produce como en el trayecto de que llega al consumidor, por ejemplo, el caso de que sea por hecho del transportista, no sé, pienso por ahí en algún
producto Sí. alimenticio que... Sí, perfectamente. Abarca todos los tramos desde que el producto se comienza a elaborar hasta que llega, abarca todas las manos bajo las cuales pasó el producto desde que se comienza a elaborar hasta que llega físicamente al consumidor, incluso el transportista. ¿Sí? Solo que con el transportista hay una discriminación que ustedes saben y después vamos a analizar. Bueno. Seguimos entonces con la norma, Rocío. Entonces, si el daño proviene del riesgo o vicio de la cosa o del producto o de la prestación de servicio, Responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. bueno, ¿querés indicarme cuáles son los personajes que funcionan ahí el 40 como el llamamos pasivo? Sí. Responderá. Dijiste el Productor, productor, sí, fabricante, fabricante, importador, importador, distribuidor, distribuidor, proveedor, proveedor, sí, ¿sí? y el vendedor. Vendedor. ¿Y qué más? Y después quien pone su marca en la cosa o servicio. Que pone la marca. Ok. Entonces, están abarcados todos los eslabones de la cadena productiva y comercial, desde el principio hasta el final. Productor, bueno, productor puede ser productor de materias primas, puede ser productor industrial, no importa, todos, fabricante lo mismo. El importador no fabrica nada, simplemente se dedica al comercio exterior y lo trae de afuera para insertarlo en el mercado interno. El distribuidor, es decir, ya el producto está fabricado, está terminado y lo que hay que llevarlo a los canales de venta. Esa tarea lo hacen distribuidores, pero también lo hacen corredores, también lo hacen agentes de venta, representantes comerciales, bueno, todos los que están en la cadena de intermediación. Dice el proveedor. El proveedor es un genérico, en realidad proveedor son todos para la ley, así que la denominación proveedor es media equívoca. Yo creo que se refiere a proveedor más que nada como vendedor, mayorista, porque después te habla del vendedor, pero bueno, no importa. El que puso la marca, acá tenés a alguien que no fabricó, que no distribuyó, que no vendió, que no intervino en la comercialización, pero le puso la etiqueta con la cual el producto va seguramente a venderse en el mercado porque va a ser más conocido que si el que lo fabricó le pusiera su propia marca. Entonces alguien compra o paga por la regalía o paga regalías por usar una marca ajena. Bueno, pero para el consumidor resulta que esa marca estaría señalando al presunto responsable. Para el consumidor la marca es todo, muchas veces. Entonces es importante discriminar que alguien, pese a no haber fabricado ni vendido, haya puesto la marca y meterlo en la cadena de responsables. ¿Y cómo dice después, Rocío? El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. Bueno, el transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa, dice, con motivo o en ocasión del servicio. Esta idea de que el transportista responde solo por hecho propio, a diferencia de todos los demás. Todos los demás, vamos a ver enseguida, son responsables solidarios, por lo que eso implica. Pero el transportista solamente va a responder. Si vos querés demandar al transportista, vas a tener que demostrar que el vicio de la cosa, o que el riesgo de la cosa, se originó durante el transporte. Por ejemplo, se perdió la cadena de frío, un producto lácteo, ponele, durante el transporte. Es decir, el transportista queda en una situación especial, a diferencia de todos los demás que van a responder por nosotros. ¿Sí? Tenemos un fallo sobre alguien que puso una marca y vendía sodas. ¿Quién lo quiere comentar? Sí, es un caso en el que... Ahora, ¿ibas a decir algo, Rocío? No. Dale. No, empezás. No. Dale. Explícame.
Bueno, es un caso de que una persona básicamente adquiere dos productos de soda y cuando lo va a retirar al producto le explota y se le produce heridas graves, entre ellos la pérdida total de la visión. Consecuentemente lo que hace es demandar al fabricante, que era Soda Profesional Sociedad Anónima, y también demanda a Ibex porque consideraba que era responsable al poner o colocar la marca en el producto. Porque el sifón decía Ibex. Claro, el sifón decía internamente en el plástico Ibex. Entonces, en primera instancia hace lugar a la demanda, pero el argumento por el que condena a Ibex es, dice la responsabilidad es extracontractual porque es fabricante pero no vendedor. Entonces cuando llega a la cámara analiza esto y dice, o sea, utiliza como si trata de un producto defectuoso, en realidad utiliza el artículo 40, y lo que va a decir es que, bueno, justamente si el daño se deriva, el daño provocado al consumidor se deriva de un defecto, un vicio que tiene la cosa en este caso, y que contiene la marca, porque Ibex lo que hace en realidad es ofrecer un servicio, la cámara habla de que es una garantía de seguridad y genera confianza en el consumidor, porque lo que hace es verificar que se cumpla con la normativa, con la regulación de higiene y seguridad, y lo que hace es ofrecer su sello a cambio de dinero. Y Ibex el argumento que utilizaba era que ellos habían tenido una relación contractual de 1983 a 1997 y que el hecho se había producido en el 2001. Entonces, como habían cumplido con el deber de advertencia de retiro, que ellos no iban a responder básicamente. Porque había una ¿Por qué comunicación había? entre ellos. ¿En qué consistía eso? A ver. Que Soda, la primera de las empresas, había incumplido con ciertas cuestiones que tienen que ver con seguridad, higiene y demás. Entonces Ibex dictaminó que para ellos no estaban cumpliendo con lo que correspondía y les envió una carta documento para extinción de la relación contractual y para que retiraran, daba un plazo de 60 días para que retiraran su sello. Y con este fallo todos descubrimos que Ibex no era una marca, sino Sí, que era sí. un instituto verificador Sí. de calidad, era como una norma ISO, ¿no? O IRAM para los sifones. Todos Era pensábamos en una Ibex marca. como Ibex. Sí, ahora ya es una marca, pero en su momento empezó siendo eso. Entonces, lo que dijo la Cámara fue ok, pero este vínculo contractual interno es inoponible a la relación del consumidor, porque el consumidor lo que ve es el sello en la botella. Habla de un factor de atribución de responsabilidad derivado de la generación de confianza, que es comprar el recibo compra, dice Ibex, y no otro que dice... Ahí está, pero Sí. ese tema es interesante. Alguien está usando una marca ajena y le inserta un producto en el mercado que causa un daño. ¿Por qué esa marca tendría que responder? Es un poco lo que el fallo se hace cargo, ¿no es cierto? Pensémoslo desde ese lugar, pensémoslo nosotros como comerciantes, dueños de una marca, en donde alguien está fraguando nuestra marca, o en este caso usándola después de un contrato extinguido, sin autorización. ¿Y por qué tendríamos que responder? Y el argumento más fuerte para mí del fallo es que le dice a Ibex como, bueno, vos tenías que haber tomado medidas para verificar que no se seguía usando tu marca en los envases. Creo que en algún punto dice como van a tener que responder sin perjuicio de las acciones que vos después debas tomar de represión contra esa compañía. Claro, del modo vos mencionaste, Samuel, el deber de advertencia y de retiro. Yo creo que el fallo, no me acuerdo si lo dice explícita o implícitamente. A la Cámara le dicen que no publicitó de manera Claro, suficiente. que no lo cumplió. En definitiva, lo que están diciendo, bueno, no lo terminó de cumplir. Habrá arbitrado algunos mecanismos, pero que probaron ser insuficientes porque si el producto siguió llegando a los consumidores bajo esa marca, es porque algo falló. ¿Qué más? ¿Algo más que quieran anotar? ¿De fallo? ¿No? Hay mucho, creo que hay mucho en común comercio, que hay por desconocimiento muchos proveedores menores utilizan marcas como para hacerse más reconocidos sin contemplar la responsabilidad que le genera a esa marca que está siendo mal utilizada. Sin duda. Hay un montón de eso. Bien. Bueno, esta numeración desde ya no es una numeración taxativa, dado que cualquier otro
sujeto que estuviera ubicado como algún eslabón de la cadena, así no se llamase, que podría ser un franquiciante, un franquiciado, que no lo menciona la ley. Por ejemplo, ustedes decían que la gente. Y si ustedes ven, está despejado la mitad del cielo. Como que nos llueve a nosotros. Tenemos la luna acá. Listo, para cualquier sujeto entonces que se ubique como proveedor dentro de la cadena de prestación de ese producto quedará legitimado pasivo como legitimado pasivo y por ende como responsable. ¿Sí? Hace una semana llegó al estudio un caso en donde una empresa muy reconocida, semillas y demás, ahí encontraron rastreando en páginas que una persona X que ni conocían estaba utilizando su marca para de garantizar a los compradores y a los clientes su importancia en el mercado. Sí, sí, sí. He visto un caso en semillas. En semillas son muy celosos de las patentes. Entonces llega el caso del estudio para que simplemente enviáramos una carta documento de que eliminaron nuestra marca, cese de la utilización y que se reservaban derecho a iniciar las acciones correspondientes, bla, bla, bla. Entonces este proveedor contesta una carta escrita a mano pidiendo disculpas y que él no se había dado cuenta de la importancia que tenía el uso de su marca, que bueno, que era muy prestigioso para él, la compañía, y que disculpara, pero que lo disculparan, pero que lo había hecho con la mejor onda, una cosa así. Mira vos. Y firmó todo a mano. Sí, no creo que haya sido el consejo de un abogado. No creo, sí. No parece, no parece. Bueno, no dijimos quiénes son los legitimados activos, pero esto es más fácil, porque los legitimados activos la norma no lo menciona. Son los consumidores en cualquiera de sus distintas categorías que se despliegan. Si no hace falta ser consumidor directo, puede ser un consumidor indirecto, un consumidor potencial, que necesita el despacho, y por qué no un consumidor expuesto a los riesgos del producto defectuoso. ¿Cómo sigue, Rocío, después de toda esa cadena de gente que responde? Sí. La responsabilidad es solidaria sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Ahí está, la responsabilidad es solidaria, entonces el carácter de la responsabilidad es solidaria. Esto nos remite a las normas sobre obligaciones solidarias. Obligaciones de sujeto plural en el Código Civil y Comercial en la parte de obligaciones. ¿Qué consecuencia traería plantear que la obligación es solidaria a los ojos del consumidor? ¿Qué significa para el consumidor que la responsabilidad de todos estos sujetos va a ser solidaria? ¿Y qué le va a poder reclamar? A cualquiera de ellos, o a todos ellos, o a alguno de ellos, ¿cuánto? Como bien dijiste, todo. El crédito indemnizatorio, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan una acción de repetición entre proveedores en un caso de solidaridad por aplicación del artículo 40? Piensen en un ejemplo de un producto defectuoso, piensen a quiénes se demandaría, piensen quién pagaría y contra quién repetiría. 4 cosas tienen que pensar. Bueno, no sé, algún lácteo, por ejemplo, que está dentro de la fecha de vencimiento, lo abro, está vencido, digamos por ahí. Lo ingerís, te intoxicás, claro, que pasa algo, y le mandás a quién.
Y podría demandar a toda la cadena, pero digamos lo más fácil, lo más simple sería, por ejemplo, a Sancor, la Serenísima. Claro. Siendo un consumidor promedio, es el primero al que voy a apuntar y el que me parece que tiene más solvencia para el caso. Después por ahí la Serenísima podría decir, no, bueno, pero estaba dentro de la fecha, ¿qué pasó ahí? Por ahí el transportista tuvo un problema con la cadena de frío, el mercado. Va a poder liberarse responsabilidad frente a vos que sos el damnificado, alegando que se vendió vencido o que se almacenó de una manera inadecuada en el supermercado. ¿Qué te parece? Y si demuestra la causa ajena, sí. ¿Qué es causa ajena en este caso? Y que, por ejemplo, el supermercado no cumplió con las normas. Bueno, no. Claro, porque ahí no es un tercero por el cual no se va a responder. No es un tercero ajeno a la cadena, no. Está bien, es lógico equivocarse todavía, pero digo, va a tener que alegar otra cosa para liberarse. Pero entonces vamos a suponer que no se puede liberar y tuvo que pagarte. ¿Contra quién va a repetir? Contra el comercio que lo vendió, que le cortó la cadena de frío, ¿no es cierto? ¿Y qué le va a reclamar ese comercio? Que no estaban las condiciones en las cuales Por ellos supuesto. habían hecho un contrato tipo aparte. ¿Y cuánto le va a reclamar? La plata que pagó. Toda la plata que puso. Bien. Toda la plata que puso. Si le reclama toda la plata que puso y tendría derecho a recobrar toda la plata que puso, si prueba que el defecto lo insertó o lo introdujo en el supermercado y no la fábrica. Sí. Ergo, la responsabilidad no debería llamarse solidaria, sino que debería llamarse concurrente. Exactamente. Técnicamente sería un caso de obligaciones concurrentes porque Julián, la fuente del deber de responder en cada uno es distinta, porque cada uno ocupa un lugar distinto en la cadena y alguno puede estar vinculado con un contrato al consumidor y otro no. Por lo tanto, la acción de repetición se rige por las reglas de la causalidad, dice el código, creo que es el 851, cuando menciona los efectos de las obligaciones concurrentes. Es un tema muy importante, clave, crucial. No, porque para el consumidor va a poder demandar a todos por el todo. Desde la mirada del consumidor no cambia mucho, pero de la mirada corporativa es muy importante la norma. ¿Sí? 851, creo que es el 851. Si es un artículo que tiene varios incisos, es el 851. Sí, el mercado analizado por uno de los deudores sigue la obligación de los otros obligados a concurrir. Los obligados no, y después cuando te da la relación de reintegro no se rige con la regla de la causalidad en uno de los incisos. No, bueno, no importa. Sí, ¿A ti no te conviene pedir el porcentaje justamente de la responsabilidad que te impuso el juez para que después puedan repetir más fácil? bien, buen punto. Antes que nada, me hiciste acordar otra cosa que no te conté. Cuando demandaste a la Serenísima o a Sancor, lo que va a hacer Sancor en el proceso es citar como tercero a esos otros obligados que debieron haber sido demandados o que pudieron haber sido demandados, pero que sobre todo que pueden ser condenados eventualmente con el supermercado. Todo lo que van a hacer es lo van a traer al propio supermercado, como tercer obligado, para que los efectos de la condena se le extiendan. Es un tema procesal, pero bueno, no importa. Pero más allá de eso, después vas a repetir. No te podrías, siendo la responsabilidad solidaria, no te podrías liberar alegando solamente contribuir con tu parte proporcional. ¿Sí? Hay 4 proveedores, pago el 25%, el juez te va a decir, no, usted no se libera pagando el 25%. Tendrá que pagar todo o no pagará nada eventualmente, pero no va a poder dividir por cuotas, ¿sí? Como si fuera una obligación simplemente mancomunada. Por eso la ley dice solidaria, a pesar de que nosotros creemos que yo creo que es concurrente, estamos hablando más o menos de lo mismo. ¿Sí? Si fuera solidaria, después sí para la repetición, habría que ver cuántos legitimados hay y dividir proporcionalmente y afrontar o absorber la propia parte. Ponele, había 4 proveedores, pagué yo, le voy a cobrar a cada uno de ellos el 25%, pero un 25% lo voy a tener que asumir. Que es lo mismo que pasa cuando, no sé, si hay 2 deudores solidarios en un contrato de locación, uno paga la deuda y el otro va a repetir del codeudor solidario sobre el 50%, no el 100%. En las concurrentes pasa esto. Pero bueno, esto es más que nada una cuestión técnica.
Profe, eso es Sí. en el caso de que se demande a uno que responde solidariamente por el resto, pero si se demanda a todos... No, y si se demanda a todos, pero le terminas cobrando a uno, Valentina. Porque probablemente la sentencia vos la ejecutás contra uno. Como dice acá el compañero, vos la ejecutás contra el que... Pero es más elegís el que más solvente. te conviene, digamos. Claro, el que más te conviene. Entonces ese después va a poder repetir de los demás. Bueno, para ir terminando... dijimos en el caso del transportista, no, ya lo dijimos. Para ir terminando les cuento que así como un día ustedes vieron un fallo en donde había un automotor defectuoso y murió parte de la familia en un accidente como consecuencia de ese defecto y se hizo lugar a la acción, y además de eso la Cámara, además de garantizar la indemnización a las víctimas, lo que hizo fue mandar a peritar todas las unidades de esa misma serie que pudieran tener algún defecto, un fallo la verdad que ejemplar. El camino que hemos recorrido para llegar a la aplicación actual del artículo 40 y a fallos como ese no ha sido siempre tan llano y tan fácil, y me quiero despedir de la clase de hoy contándoles un fallo. El fallo Befumo, con B larga, Befumo contra Sebel. Acuérdense que este fallo, ustedes recién hablamos, era de Blasi contra Sebel. Befumo fue unos años antes, creo que de Blasi era de 2001, si no me equivoco, 2002, algo así. Befumo era de 1992. También, casualmente, era un automotor Fiat, modelo Duna, 0 kilómetro adquirido, que fue comprado y que presentó un defecto que hizo que un usuario que iba manejando con el auto se le desprendiera la rueda y de casualidad no se matara, pero el auto terminó destruido. Entonces cuando demanda al fabricante, lo demanda más allá de que en ese momento estuviera o no vigente el artículo 40, porque en definitiva estamos hablando de un caso fallado en el 92, con lo cual ni siquiera tenemos la ley del consumidor. Pero más allá de eso, demanda al fabricante muy simple, bajo las normas del viejo Código Civil, diciéndole: mira, me vendieron un auto defectuoso, por ese defecto se destruyó, quiero el valor del auto, o quiero un auto nuevo. Tan simple como eso. No necesitabas una gran teoría de derecho al consumidor para reclamar lo que sería el cumplimiento específico. Bueno, en el fallo Befumo con Sebel, la Cámara Comercial Sala D, si no me equivoco, dijo lo siguiente: el actor no pagó por un automotor de gran calidad. Para romper el hielo. Pagó por un automotor de una SD. Este debe ser, en el mejor supuesto, una mediocridad industrial. Según se infiere, tener uno de los precios más bajos del mercado. Y el producirlo, el fabricante que ofrece el rodado más barato de plaza, que no era el Duna, sino el espacio T, cuyos 817 kilogramos de material probablemente sean peor que los del Duna. A ese precio modesto, agrega el fallo, correspondió la adquisición de una modesta calidad, que consistió en el empleo de una pieza cuyo material poseyó la dureza requerida por la norma, pero no la composición química del metal encima. En la pericia técnica que se hace en ese juicio se logra acreditar que había un problema en la composición química de una pieza del auto, y que por lo tanto falló esa pieza sometida a cierto régimen de velocidad o de calor o lo que sea, y se desprendió la rueda. Es típico defecto de fabricación, comprobado. En tal situación dudosa, juzgo que no es imputable responsabilidad del fabricante rodado porque procedió dentro de la general pobreza industrial y económica del medio. Tal solución, por otra parte, la de darle un resarcimiento se refiere, constituiría un premio indebido para el actor, quien pagó un bajo precio por la cosa que compró, y supondría un castigo injusto para aquellos industriales que pierden mayores ventas al incrementar sus precios
por suerte mercaderías de mejor calidad. Bueno, nada, es una nota de color, pero bueno, hace 30 años leíamos fallos como este. Un fallo que quiso hacerle un guiño al fabricante, en el momento, busquen dueños de Sebel. Sebel era la bimarca Fiat Peugeot en los años 90. Y claro, no existían redes sociales y la información se propagaba como ahora, pero aún así el fallo fue tan escandaloso que fue comentado en la ley, en el derecho, en jurisprudencia argentina, y si le quisieron hacer un favor a la marca, la verdad que la difusión del fallo, esa parte que estaba diciendo, fabricaste un auto berreta, pero eso sí, no te vamos a condenar. Y es una paradoja. Para pagar menos. Exactamente, consumidores berreta, auto berreta, consumidor berreta. Hubiese comprado Mercedes. ¿Cómo? Te hubiese comprado Mercedes. Claro. Pero después de Blasi viene a reivindicar un poco, porque era un mismo auto de la misma fábrica. Bueno, no importa, y berreta, pero tenés que pagar. Y además, tenés que penalizar a todos los demás para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Bueno, gente, nos vemos la próxima. ¿Sí? Pero